El pasado 14 de marzo se cumplía un año de la declaración del estado de alarma. Los españoles nos encerramos en casa para hacer frente a la crisis sanitaria más grave en décadas. Unos días antes, el 11 de marzo, un hombre de mediana edad residente en la capital fue el primer caso detectado de coronavirus en Ávila confirmado por las administraciones. El 29 de ese mes sería la jornada más crítica para el complejo asistencial, con 220 ingresos por COVID-19. Confinamiento domiciliario, ingresos hospitalarios, fallecimientos, teletrabajo, educación online, primera ola, segunda ola, tercera ola. Casi 12.000 contagiados después y con más de 700 fallecidos, hoy en Conexión Ávila hablamos con los protagonistas de este año de pandemia. Y entre los 114 pacientes contagiados por coronavirus en la provincia de Ávila, desde que se iniciara esta epidemia, se encuentra también su obispo, José María Gil Tamayo. El prelado informaba de ello ayer por su cuenta de Twitter. Samuel Senovilla, Ávila, ¿cómo se encuentra el obispo? Buenas tardes, así es. José María Gil Tamayo se encuentra desde ayer por la tarde ingresado en este hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Don José María Gil Tamayo, obispo de Ávila, muchas gracias por atendernos y, en primer lugar, ¿cómo se encuentra usted? Yo me encuentro muy bien. Después de un año pues que todos estamos viviendo pues con sufrimiento y sobre todo con preocupación, pero yo creo que también nos ha cambiado la vida, pero me encuentro muy bien, gracias a Dios. Usted fue una de las primeras caras reconocibles de la provincia abulense que ingresó en el hospital cuando comenzó esta pandemia, el 20 de marzo. ¿Sabe usted cómo se contagió exactamente? Pues no, exactamente no lo sé. O sea, el virus no nos presenta el carnet de identidad ni nos pide permiso. O sea, siempre es un asalto. Y es un asalto nocivo. Y yo creo que lo pude haber cogido en una reunión porque luego algunas personas más pues terminaron contagiadas e incluso algún sacerdote de esa reunión murió. Apenas un mes después, usted recibió una buena noticia que era el alta médica. ¿Cómo fue su paso por el hospital? El paso por el hospital ha sido la primera vez que estaba ingresado en un hospital en mi vida, o sea, a los 63 años casi de edad, y ha sido toda una experiencia. Primero, porque también ha sido una situación especial del hospital, porque aquella era una situación donde se visibilizaba la gravedad. Todo lleno de camas, está todo pues, con unas precauciones desde el personal sanitario, con los trajes de protección especial donde no se les identificaba, hasta los propios enfermos, que éramos bueno, pues, aislados completamente. No es una situación normal, y luego todo el hospital lleno de camas, hasta los descansos, ¿no? Preveyendo en esos primeros inicios una avalancha, como después ocurrió. Y eso, bueno, pues también me sirvió para experimentar la cercanía de la gente, el cuidado del personal sanitario, la preocupación y la precariedad también de nuestros medios. Yo creo que la crisis no solo ha sido un golpe para nuestra salud, no solo, digamos, en el aspecto físico, sanitario, sino también nuestra salud económica, social. Y tenemos que cambiar muchas cosas, no pueden ser las cosas simplemente igual que antes. Y la crisis ha puesto en evidencia también, como un tsunami, nuestras carencias de unión, de cohesión social, nuestras carencias de medios, la desigualdad territorial, nuestra infraestructura sanitaria precaria, yo he dicho muchas veces tan cerca de Madrid y sin embargo tan lejos, y nuestra pobreza evidente. Y ante esto no podemos simplemente pasar página. Tenemos que corregir estas desigualdades y tenemos que hacer también una lectura de mayor cohesión social, buscando el interés común. Si de esta crisis no salimos más unidos, evitando particularismos o cada uno a lo suyo, pues entonces no sacaremos adelante en nuestra sociedad abulense, esto es claro. Hablaba usted del fallecimiento de personas que estuvieron presentes en esa reunión.
Durante su estancia en el hospital, ¿pensó usted en la muerte? Bueno, pensé muchas veces, porque te das cuenta, al principio yo pensé que iba a estar unos días y que aquello sería como una gripe fuerte y se superaría y punto. Eran también los inicios de la pandemia, donde todavía no se conocía de manera pues, más acertada ni el tratamiento ni las consecuencias. Y pensé muchas veces, pero no perdí nunca la paz ni la serenidad. En esto sí tengo que reconocer que la vivencia religiosa es un punto de apoyo fundamental, de rezar, de ponerse en las manos de Dios, de sentir su gracia y sentir también de manera especial, haces un balance de tu vida y reinicias el disco y te das cuenta que lo reinicias por lo más importante, no solo por lo más urgente o lo último modificado como en una pantalla del ordenador, sino por las cosas verdaderamente por las que merece la pena la entrega de la vida. Y me he encontrado con mucha paz. Al mismo tiempo, me ha servido ese tiempo para ver la cercanía a la gente de Ávila, la gente que me ha ayudado, que rezaba por mí, pero también sentir como propio en el lugar del epicentro del dolor, que es un hospital como el nuestro, bueno, pues la muerte de personas que se iban. Y esto pues ayuda a ser solidario también con el sufrimiento de esas personas porque lo ves próximo a ti mismo. ¿Tuvo usted miedo en algún momento? No, miedo. Lo único que me preocupaba era mi madre, que con 90 años estaba aquí, aislada, con la chica que la atiende, sin más, porque estaba todo el mundo confinado y al mismo tiempo pues mi familiar más cercano, mi hermano, estaba en Madrid y no podía acercarse. Es lo único que, digamos, así tenía como cuestión pendiente, entre comillas, o de preocupación. El resto, pues la diócesis, pues está en las manos de Dios y hay gente maravillosa y los sacerdotes, los vicarios, especialmente el vicario general, pues han estado muy pendientes y también he sentido la cercanía de las autoridades, de la sociedad civil de Ávila, preocupada por su obispo. Eso me ha dado un sentido de agradecimiento grande. Uno se da cuenta cuando pasa una enfermedad de esta que depende de Dios y de los demás, que no somos autosuficientes. ¿Entiende usted que en estos momentos, tras un año de pandemia, mucho sufrimiento, también crisis sanitaria, crisis económica, haya gente que se esté planteando su fe? Bueno, yo creo, y me lo dicen los sacerdotes, que la gente, bueno, pues habrá gente que lo ha solucionado poniendo películas o poniendo series, o gente, bueno, pero la gente ha pensado, y la gente piensa, porque no solo se tambalean los medios de vida, la manera de vivir, sino también el sentido de la vida. Cuando vemos la muerte próxima en familiares, en amigos, que hoy están y mañana no están, cuando vemos nuestra situación, digamos, no solo de dependencia, sino también de fragilidad, que estamos montados en un progreso y que se nos viene todo abajo, la gente se hace preguntas, se hace las preguntas profundas, ¿no? Y se pregunta por las razones de vivir, no solo por los medios de vida. Y esto acerca a mucha gente a Dios, al menos hacerse las grandes preguntas, y yo animo a los sacerdotes a una vuelta a acompañar a esas personas, procurando ayudarles a encontrar respuestas. Y Dios no solo tiene respuesta, Dios es la respuesta para los que tenemos fe. No sé si comparte conmigo que en los últimos tiempos estamos viviendo un poco acelerados. Todo era un trajín, día tras día, trabajar, casa, trabajo, y esto de alguna manera ha servido para eso, ¿no? Para un impasse, para pensar en la familia, para pensar en los amigos, en aquellas cosas que no pensamos en el día a día. Sí, vamos a ver, yo creo que nos ha sacudido superficialidad y nos ha hecho darnos cuenta de que tenemos que tener arraigo. Arraigo es profundidad. Pero también, por otra parte, cuando sales del hospital y ves, cuando vi la primera desescalada grande en las calles, pues vi, aparte del dolor y el sufrimiento por haber visto todo cerrado, sobre todo en Ávila, que depende tanto del tercer sector, de la hostelería, pues sí me preocupaba qué sería después, y me preocupaba y me preocupa. Pues el desempleo, me preocupa la gente en el ERTE, me preocupa todo eso, porque eso es añadir pobreza
a precariedad todavía más. Pero me preocupaba también cómo la gente vuelve sin más a la vida de antes, y tenemos que tener conciencia de que esto no se ha pasado, de que tenemos que cuidarnos y cuidar, que hay una responsabilidad cívica, no solo con nosotros, con nuestra familia, sino también con el resto de la sociedad. Y yo creo que hay que saber conjugar ese sentido de responsabilidad sanitaria, de cuidado, por nuestra parte y por parte de las autoridades también, un respeto progresivo a los derechos y libertades fundamentales de los demás. Porque la pandemia no puede ser la excusa para una invasión de la libertad que nos hemos dado y en la que estamos y tenemos derecho a vivir. Pero sí concienciarnos, explicando bien por qué hemos de hacer esas cosas. Y no se puede llamar a la responsabilidad si no hay un sentido cívico, y eso quizá nos ha puesto en evidencia esta crisis que nos falta. Nos falta un sentido cívico profundo, no solo de patriotismo y de referencias al sentido de ciudadanía, sino de preocuparnos por los demás. Este sentido de solidaridad profundo que en las crisis es donde se ha de manifestar de manera especial, y que lo han hecho sobre todo el personal sanitario, el personal de servicios sociales, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las Fuerzas Armadas, tanta gente y organizaciones no gubernamentales, Cáritas, Cruz Roja. O sea, hemos visto mucha gente buena, y esto también yo creo que es una lección bonita y es una lección para la esperanza. Ojalá fuéramos todos así. Cuando cumplimos un año de ese primer estado de alarma, del primer año de pandemia, ¿qué le diría usted a esa gente que está en casa y está sufriendo, ya sea por motivos sanitarios, motivos económicos, laborales? Yo creo que hay que mirar lo positivo y no hay que perder la esperanza. La esperanza nos lanza al futuro, pero una esperanza que no es la pura ilusión o no es el puro optimismo. La esperanza está fundamentada para los creyentes en que Dios nos ayuda, y al mismo tiempo también abrir los ojos a esa gente buena que no nos ha dejado y que ha estado ahí, que está y estará. Que todos seamos mejores y todos tenemos la obligación de ser mejores. Aunque a veces contemplamos un panorama político, social, de que cada uno tira de sus intereses o aprovecha el río revuelto para tener ganancias. No me refiero a las económicas, pero sí a las de cuotas de poder. Yo creo que nuestra actitud en y después de esta pandemia tiene que ser de reforzamiento social, y para los creyentes una confianza mayor en Dios, y buscar también las razones por las que vivir. El ser humano es un ser que no solo busca medios de vida, busca y se alimenta de las razones por las que vivir, y si quieres, las razones por las que amar, porque en eso está la felicidad. Mar, un año después han cambiado mucho las cosas, supongo, aquí en el complejo asistencial de Ávila. ¿Cómo habéis pasado este año el personal sanitario? Bueno, pues el año ha sido bastante complicado y bastante duro, porque era una situación impensable, que nunca hubiéramos imaginado vivir, pero bueno, los inicios fueron duros, pues porque tuvimos que hacer frente a una situación nueva, con establecimiento de protocolos, de procedimientos, de reorganización de actividades, y bueno, pues yo creo que a día de hoy ante el ensayo-error hemos aprendido y se trabaja mucho mejor. Un año después, ¿cómo es la situación aquí? No te pregunto solo respecto a ese trabajo, sino cuál es el estado de ánimo de la plantilla después de 3 olas y de tantos contagios y tantos fallecidos. Bueno, lo de los fallecimientos, ha habido tanta pérdida de vida de personas que la verdad es que ha hecho mella en el personal sanitario y no sanitario, porque no solamente somos los sanitarios los que trabajamos en el hospital, pero realmente ha supuesto pues muchísimo desgaste, sobre todo psicológico, por el estrés del trabajo, colocación de EPI, retirada. También contábamos con familiares que teníamos enfermos, el confinamiento, muchísimas horas de trabajo.
pero bueno, también sacamos muchas cosas positivas de este año, ¿eh? Nos ha hecho reaprender muchas cosas. Muchas experiencias nuevas también, ¿no? Muchísimas. Yo me quedo con este año de pandemia, pues con todo lo positivo, me quedo con la solidaridad ciudadana, que sobre todo los meses de marzo y abril, tanto particulares como empresas, fueron muy solidarios con nosotros, nos hicieron gorros, batas, nos traían, como estaba cerrada la cafetería, nos traían el desayuno o alimentos, o donaban espuma o pasta de dientes para los pacientes. O sea, que me quedo con esa solidaridad ciudadana y la interacción que hemos tenido entre los profesionales, sanitarios y no sanitarios, que hemos salido, yo creo que reforzados de esa relación, sin pensar en categorías, y yo creo que hemos salido reforzados. Durante esos primeros meses veíamos como toda la sociedad salía a sus ventanas, a sus balcones a aplaudiros, pero también queda ahí, no sé si una espinita, que eso una vez nos dejaron salir de casa, se olvidó, llegó la segunda ola, luego llegó Navidades y tampoco pensamos en vosotros. No sé si también os sentís un poco decepcionados con el comportamiento en esas dos épocas. Sí, por supuesto, porque lo que pensábamos que iba a ser la desescalada cuando se hizo a finales de mayo, primeros de junio, y pasamos el verano, pues vimos que volvíamos otra vez a la misma situación por irresponsabilidad de muchas personas que no se creen que el virus existe, no son conocedoras, por supuesto, ni en su familia ni en su propia persona de la situación que hemos vivido y la calidad de los pacientes, cómo llegaban, cómo morían, y bueno, pues eso sí que nos ha producido cierto pesar, ¿eh? Ahora mismo ya parece un poco superada esa tercera ola, no sé si también sentís un poco de miedo desde el hospital, el personal sanitario, con que volvamos a ser irresponsables, que nos olvidemos de lo que ha pasado. Bueno, miedo no, porque yo pienso que con miedo no hay que actuar, pero sí cierta alerta a nivel del sistema sanitario y cierta preocupación, pues porque no acabamos de ver la luz. Lo hemos visto con cierta atisbo de esperanza con el plan de vacunación, pero claro, también con cierta preocupación porque no nos podemos relajar ante lo que pueda venir. Mar, vosotros pusisteis en marcha un plan de humanización del paciente COVID. ¿En qué consistía exactamente? Sí. Bueno, se implementó desde la Gerencia Regional de Salud a nivel de las comunidades autónomas de Castilla y León, y bueno, pues ese plan de humanización son medidas de humanización que se implementan en los pacientes de los hospitales de nuestra comunidad, un poco para solventar esa soledad y ese aislamiento del paciente ante las medidas de restricción que se han establecido en el acompañamiento, en las visitas, que no ha habido más remedio que implementarlos por la presión hospitalaria que hemos tenido, ¿eh? No sé si piensas, Mar, que aparte de, lógicamente, los daños físicos que produce esta enfermedad, uno de los mayores males que ha traído es precisamente esto, la deshumanización. Sí, y hemos sufrido con ello. Hemos tratado de implementar todas las medidas necesarias para paliarlo, pero sí ha sido nuestro sufrimiento el paciente. Pero bueno, se han llevado a cabo, por ejemplo, ante el fallecimiento inminente de un paciente, sí que se ha facilitado el que viniera a despedirse el familiar de primer grado, de modo ordenado y concertado. Medidas de humanización, como habilitamos a nivel de SAU un correo de apoyo en el que recibimos, pues hasta mayo recibimos 2.100 correos con mensajes de apoyo de particulares, de personas familiares, dibujos, cartas de apoyo que repartíamos a los pacientes, mensajitos en las bandejas de la comida, se les ha puesto música en la planta, se ha realizado videollamadas desde SAU y se ha podido conocer a los familiares de los pacientes. O sea, se ha establecido ahí una empatía con los familiares, aprovechando las tecnologías, las TIC, que yo creo que esos medios ya han venido para quedarse, ¿Y cómo está yendo ahora mismo la vacunación? Pues a ver, la vacunación desde que se empezara en la última semana de diciembre, pues para nosotros sí que es un atisbo de esperanza, una ventana abierta a poder con este virus. Esperamos que se pueda ampliar. De momento estamos vacunados todos los profesionales del hospital, se han estado realizando en el complejo hospitalario y se siguen realizando la vacunación,
y bueno, no podemos bajar la guardia, o sea, contentos por ese avance que hemos tenido de investigación científica, porque la verdad es que tanto talento humano se hayan juntado para poder dar con una vacuna y con un tratamiento para la enfermedad, pues yo creo que es un gran logro. Mar, ahora mismo se cumple prácticamente un año de inicio de esta pandemia, del inicio del primer estado de alarma. ¿Qué previsión tienes de los próximos meses? Pues a ver, tendremos que mirarlo con unos cristales de optimismo. Todo depende de los datos epidemiológicos de la ciudadanía y de los responsables que queramos ser. La gente sí que es verdad que tiene muchísimo desgaste psicológico y como podemos tenerlo nosotros, pero lo estamos viviendo, estamos expectantes, viviéndolo con cierta preocupación y estamos alerta, porque también pensábamos que no iba a haber una segunda ola después del verano y bueno, pues vamos por la tercera. Así que esperemos que los datos epidemiológicos no sean muy elevados, porque de ello va a depender las medidas que se implementen, las medidas de restricciones, de visitas, de acompañamiento. Mar, siempre termino las entrevistas dando muchas gracias, pero de verdad es que estas son de corazón y yo creo que en nombre de toda la ciudadanía, que muchísimas gracias por Vale, pues trabajo, gracias a ti labor. por interesarte por nuestro ámbito hospitalario. Buenos días. Nuestros niños de segundo. Venga, la fila que os toca. Pasa buen día. Gustavo, cuando prácticamente se cumple un año de ese día en el que os dijeron que había que recoger los libros, había que recoger los pupitres y que os ibais todos a casa, cuando prácticamente, como decimos, se cumple un año, ¿tú qué pensaste en esos momentos? Pues mira, en un primer momento pensábamos que nos íbamos para unos 15 días, incluso un mes. Pero poco a poco, según los datos que iban dando por televisión, etcétera, nos fuimos dando cuenta de que el tema era un tema serio y que de una forma o de otra teníamos que plantear que el curso iba a terminar, pues como efectivamente así terminó, todos confinados, todos desde casa. ¿Y cómo fue ese final de curso? Pues fue un final de curso cuanto menos interesante. Es verdad que ya veníamos de prácticamente un 70% del curso, habiéndolo hecho de forma presencial aquí, y el afrontar el último trimestre de esta forma fue mejor que si hubiéramos empezado desde septiembre. No así, pues fue complicado. Fue complicado porque verdaderamente nunca nos habíamos enfrentado a una situación como esta y date cuenta que tanto familias como alumnos como profesores tuvimos que hacer lo mismo que hacíamos antes, pero de forma virtual, a través de la pantalla. Gracias a Dios, padres reaccionaron extraordinariamente bien, los profesores nos pusimos las pilas como pudimos, con formación, con ganas, con esfuerzo, y los niños pues son los que mejor reaccionaron a todo esto, y gracias a Dios pudimos terminar el curso. ¿Cómo fueron las clases a partir de ese momento? La verdad es que, si te digo, nos pilló, pero nos pilló preparados. Me explico, nosotros estamos dentro de un proyecto con Google donde tenemos acceso a una serie de aplicaciones educativas y nosotros nos fuimos ese viernes, pero el lunes siguiente los chavales ya pudieron acceder a través de herramientas de Google y de sus pantallas de ordenador a las clases virtuales. En primaria se accedió a un horario de 9 a 2, donde cada profesor iba entrando en su correspondiente franja horaria y iban recibiendo sus asignaturas. Y en secundaria lo hicimos de otra forma, al ser más horas, hicimos un horario especial donde los chavales tenían sus clases de forma virtual y también sus sesiones de tutoría. A nosotros nos daba mucho miedo que los chavales, por no socializar, perdieran lo que aquí en tutoría estamos trabajando, fundamentalmente esas relaciones sociales, esa empatía, y también nosotros de forma virtual, los tutores trabajaban con ellos esas otras habilidades que son también necesarias. Y después de esa primera prueba de fuego, que fue terminar el curso, llega el verano. Suelen decir que los profesores no trabajan en verano, pero yo creo que este 2020 ha puesto de manifiesto que eso no es verdad. Así es, así es. Los equipos directivos nos pusimos las pilas, ¿no? Como dicen los jóvenes ahora, porque no sabíamos cómo iba a ser septiembre. No sabíamos cómo iba a ser septiembre. Entonces, desde la administración, claro, se nos plantearon numerosos protocolos que había que cumplir, porque efectivamente, en el caso de que los alumnos volvieran en septiembre, que así fue, tendrían que venir con las mejores condiciones y la mejor situación a nivel sanitaria posible, que de hecho fue así.
Mascarilla, distancia de seguridad, gel hidroalcohólico, ha sido algo en nuestro día a día, algo ya común. De hecho, estamos a mediados de marzo, estamos a un año de aquello y los chavales, si los ves en el día a día, esa distancia de seguridad, la mascarilla siempre puesta, su gel hidroalcohólico cuando entran y cuando salen, hacen que de una forma o de otra estemos volviendo a la normalidad. ¿Cómo está siendo este curso 2020-2021? Muy interesante, muy interesante. Muy interesante en el sentido de que los profesores nos estamos dando cuenta de que aquello que se venía diciendo, que la educación estaba cambiando, que había un nuevo paradigma educativo, que todo el tema tecnológico cada vez se iba a imperar más en nuestro día a día, pues se ha dado cuenta. O sea, nos hemos dado cuenta de que efectivamente muchas de las cosas que han venido fruto de esta pandemia se tienen que quedar. Esa es la parte positiva que sacamos de esta pandemia. Esa es la parte positiva, entre otras. La parte negativa, bueno, pues la cantidad de víctimas que ha habido, ¿no? Y el trabajo que nos queda por hacer todavía, porque estos niños que estuvieron tanto tiempo confinados y durante este curso, pues hay muchas cosas que hemos perdido, te lo comentaba antes, ¿no? La forma de trabajar, nosotros trabajamos por cooperativo, trabajamos por proyectos, trabajamos de una forma mucho más codo con codo. Claro, eso se está notando en las aulas y eso poquito a poco, ese trabajo lo tenemos que ir haciendo, ya lo estamos haciendo ahora, pero se tiene que ir haciendo a posteriori porque los chavales han perdido capacidad de socialización. La etapa escolar nos puede parecer muy larga, pero en verdad transcurre prácticamente en un abrir y cerrar de ojos. No sé si crees que esta brecha, este paréntesis que se ha abierto en la etapa escolar de muchos estudiantes, puede suponer luego un hándicap para ellos a lo largo de su vida formativa y luego su vida adulta. Hombre, yo creo que no. Yo creo que a nivel formativo los niños tienen una capacidad de adaptación tremenda y los profesores que nos hemos visto envueltos en todo esto, pues sabemos dónde tenemos que poner el acento y dónde tenemos que hacer el refuerzo, ¿no? A nivel formativo. Y sobre todo a nivel de experiencias, yo creo que los chavales tienen que llevar una experiencia y una lección grande, ¿no? Porque esto que hemos vivido todos les va a servir fundamentalmente pues, para aprender muchas cosas que les va a venir bien en su vida adulta y en su vida posterior. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que habían perdido como consecuencia de esta situación cosas que ahora mismo pues están demandando, ¿no? Pues sobre todo eso, ¿no? La capacidad de socializar, la capacidad de empatizar, la capacidad de poder ver a sus familias de otra forma, empiezan a agradecer aquello que a lo mejor hace un año no lo veían tan importante, como es el dar un abrazo a un abuelo, el dar un abrazo a un padre o el volverse a juntar con sus amigos como lo hacían, que a lo mejor no lo agradecían tanto. Ahora te puedo decir que si preguntas a todos y cada uno de los críos, te dicen que eso es necesario. Por tanto, es una lección positiva. ¿Cómo prevés el final de este curso y cómo se presenta el próximo? Bueno, pues si las cosas siguen como hasta ahora, que yo creo que ahora mismo tenemos buenos datos, ¿no? A nivel de contagios, etcétera, yo creo que en junio vamos a terminar pues como se ha venido desarrollando durante todo el curso, de forma positiva. Habrá algún contagio, me imagino, los satélites tendrán que pasar su cuarentena como hasta ahora, pero sin grandes cambios. ¿Y cómo preveo yo que va a ser septiembre? Pues yo me imagino que muy bien se tendría que dar la cosa este verano como para que en septiembre no volviéramos con mascarilla, no volviéramos con distancia de seguridad y no volviéramos con gel. Ojalá y no fuera así, pero yo creo, y es una previsión a 3-4 meses, la situación va a cambiar poco. Sobre todo yo me imagino que por precaución fundamentalmente, porque aunque es verdad que todo este proceso de vacunación cada vez se acelerará más y en mayo, junio, julio, pues una gran parte de la sociedad estaremos vacunados, yo creo que las medidas de prevención y de seguridad se alargarán un poco más y en septiembre creo yo que volveremos un poco a estar en esta situación. ¿Nos han dado una lección los niños sobre cómo sobrellevar esto? Pues fíjate, para mí los verdaderos protagonistas son ellos. Y son, como tú muy bien dices, aquellos que nos han enseñado muchas cosas. Yo tengo 2 niños, un niño de 9 añitos y un niño de 6. Y mi mujer y yo somos docentes los dos, hemos vivido el confinamiento los 4 juntos y la verdad que sí nos han dado una lección, porque se les ha retirado lo más importante, que es estar con sus iguales, con sus amigos, con sus compañeros, y se han portado genial. Ni una queja, ni un ruido, nada de nada. Te cuenta que los niños fueron casi los últimos que salieron. Luego ya cuando el gobierno
estimó oportuno que podíamos salir a partir de las 7, gracias a Dios, pues los niños empezaron a salir de una determinada forma, ¿no? Y sí, para mí son los verdaderos protagonistas, junto, por desgracia, con los mayores, que han sido verdaderamente los que han sufrido las peores consecuencias de esta pandemia. Después de la publicidad, retomaremos una historia que nos emocionó, la de Encarna, que decidió ingresar en la residencia Domus Vid de Canós para pasar la pandemia con su marido Boni. Marius y Rusandra abrieron la repera el 12 de marzo y 2 días después comenzaba el confinamiento. Ellos ponen cara y voz a uno de los sectores que más duramente está siendo castigado por la pandemia. En unos minutos, en Conexión Ávila. Ponemos ahora la mirada en las residencias de mayores porque allí también se viven muchas historias de amor. Es el caso de nuestros siguientes protagonistas, Encarna y Bonifacio. Llevan más de 50 años juntos y la pandemia no ha podido separarles. Llevan 54 años juntos, aunque Encarna dice que pueden ser más, que ha perdido la cuenta. Bonifacio, un hombre atlético y afable, sufrió un ictus hace unos años e ingresó en la residencia de personas mayores Domus de Canós. Yo me solía venir a las 10 y pico porque él se ponía muy contento. Y yo, que no tenía tampoco nada que hacer, pues hombre, con mayor motivo. Encarna, usted y su marido Bonifacio nos dejaban durante esta pandemia una de las pocas noticias bonitas o que de alguna manera pues nos hicieron saltar alguna lagrimilla, y es que usted durante la pandemia decidió venirse aquí a vivir porque no podía visitar a su marido, que estaba aquí en esta Efectivamente, residencia. efectivamente. ¿Por qué decidió esto? Hombre, porque ten en cuenta que yo venía mañana y tarde y me echaría mucho de menos. Él me echaría mucho, pero yo también a él, fíjate, no poder venir a verle, pues era triste. Y me lo pensé así rápidamente y me vine. Y ese fue el motivo, claro. ¿Cuánto llevan ustedes juntos? Pues 56 años. Muchos años juntos y no poderse ver durante tantos meses, supongo que sería Claro. muy triste para ustedes. Y eso que nunca se pensaba que iba a durar esto tanto, que ya es un año. Y espérate a ver cuánto se arregla esto. Porque usted sigue aquí viviendo, ¿verdad? Claro, yo sigo aquí. ¿Y hasta cuándo se va a quedar? Bueno, pues depende. Yo mientras que esto siga así no me puedo ir, no me voy a ir. Porque no le voy a dejar otra vez ahora solo, no le dejé antes y le voy a dejar ahora. Hombre, si algún día se normaliza esto, pues a lo mejor vengo como antes. ¿Cómo fue el inicio de la pandemia para ustedes? Cuando empezó todo esto, Fue muy triste, porque estabas acostumbrado a otra vida distinta que es ahora. cuando usted recibió la noticia de que no podía venir aquí, Hombre, pues me puse triste, pero como luego me lo pensé rápidamente, no dudé mucho, así, no tardé mucho en estar mal. Yo de seguida se lo dije a los chicos y dijeron que sí, que me viniera. ¿Cuándo vino usted? Pues ayer hizo un año, el día 14. O sea, comenzó la pandemia y prácticamente al día siguiente usted dijo, me voy para allá. Claro, porque ya luego no iban a dejar tampoco, no se podía mover ya uno por aquí, venir como antes y eso. Es usted muy valiente, Encarna. Bueno, es que las cosas las hay que hacer cuando se necesitan, luego ya no vale nada. Parece mentira que cuando peor estaba la situación en la residencia, ¿no?, que fue en esa primera ola, que estaba la cosa un poco jorobada, usted dijo, pues, cuando nadie quería entrar en una residencia, usted dijo, pues yo voy para allá. Hombre, pues la necesidad, mujer, de esto, que yo no me podía quedar en casa ya con lo que le tenía acostumbrado a venir a verme, y él tiene ratos que no, pero hay ratos que se da cuenta de todo, ¿eh? Y hubiera pensado muchas veces que por qué no venía. ¿Y cómo ha sido este año para usted? Bueno, pues un año pues triste, porque por un lado contento de que estás aquí dentro de lo que hay, y por otro lado triste que no tenía que haber existido este año, así con estas condiciones. Y usted encima ha decidido pasarlo aquí en una residencia. ¿Cómo ha sido estos meses aquí? Pues bien, pues muy contenta, porque empezando por esta señora que me creo que es la jefa, terminando por la menos jefa.
Es que no los voy a todos porque no me van a salir todas las personas que están aquí trabajando, que son tan cariñosas y muy servidoras, siempre están pendientes de ti, muy cariñosas, todas, empezando por la primera y terminando por la última. Te lo digo de verdad, que son todas muy cariñosas, todas estas chicas, bueno, todos, hasta los de mantenimiento, son cariñosos todos. Y claro, no me voy a acordar luego de explicar a todos, digo a todos en general. Cuando comenzó la vacunación, precisamente empezaron por aquí, por las residencias de mayores, por todos los residentes y también el personal. ¿Usted está vacunada? Hombre, pues tan contenta de que nos vacunaron, estando aquí, porque si no hubieras estado aquí, pues no te lo hubieran hecho tan rápido. Por lo menos a mí, claro, él hubiera seguido. ¿Y cuando usted recibió la vacuna, qué pensó? Hombre, pues que esperemos que vaya a la normalidad, que venga como antes. Que no entre aquí la pandemia y que sigamos bien. Supongo que todos los residentes, sus compañeros, tendrán ya muchas esperanzas, ¿no? Porque al estar todos vacunados... Hombre, pues eso te da mucha seguridad. Aunque no se adelante mucho, porque ya sabes tú que las cosas no... A lo mejor te la han puesto y todo y al final pues tiene que pasar un tiempo o a lo mejor vuelve. Eso lo sabrán los que son más listos que yo. Bueno, Encarna, muchas gracias por atendernos y nada, lo que le he dicho antes. Muchas gracias a vosotros. De las personas más valientes que he conocido durante esta pandemia. Marius, Rosandra, vuestro caso ejemplifica muy bien lo que ha sido este año para la hostelería, ¿no? En vuestro caso, abríais este restaurante, este local, La Repera, el 12 de marzo y el 14 dijeron que había que cerrar. ¿Cómo ha sido este año para vosotros? Pues un año muy difícil. No teníamos una fecha de caducidad, digamos así, del COVID. Todo el mundo pensaba que va a ser un par de semanas, con mucho un mes, cuando nacerá el primer mes y luego se alargó. Luego muy difícil porque hemos cambiado del hábito de la gente, cerraba por la noche, muy temprano, empezó a las 12, luego a las 10 y este invierno a las 9:30 de la noche. La verdad que la gente no sabía cómo tomarlo. En vuestro caso, como decía, abríais un 12 de marzo. ¿Estaba yendo muy bien la hostelería antes de que comenzase todo esto? Muy bien, muy bien. Nosotros antes de tener este restaurante, de cogerlo el 12 de marzo, hemos tenido otro restaurante que en la misma calle, la Taberna de los Verdugos, y la verdad que teníamos detrás un año y medio con buenas referencias de hostelería en general de Ávila, con visitantes que venían, con extranjeros, con visitantes de España, no solamente de interno, turismo interno, y la verdad que muy bien, estamos muy contentos y la hostelería funcionaba muy bien. Uno supongo que hace planes, ¿no?, a partir de esa apertura, pero todo se trastoca. ¿Cómo se organiza uno cuando le dicen que tiene que estar totalmente cerrado durante casi 3 meses? Pues le puede contestar Rosandra, que está en la cocina, y cómo ha hecho con los géneros. No, ha sido difícil porque no sabías a qué esperarte, a cómo va a pasar, cuándo se va a abrir, cuándo se puede retomar el trabajo y todo, pero hemos tenido que esperar y hasta el mayo que nos han abierto. Nos han dejado primero con comida para llevar y luego el 25 de mayo sí que han dejado con la terraza, montar terraza y poquito a poco, pero vives en una incertidumbre y no sabes lo que va a pasar. Y más cuando estás al principio y te encierran en casa como... Me he dejado con la terraza, pero con las medidas de seguridad que la gente no estaba acostumbrada, que no puedes ser más de 6 la mesa, con el límite entre las mesas, no puedes irte más de 2 al servicio, teníamos que limpiar el servicio casi de cada cliente. Es que la gente, para los clientes tampoco no estaban acostumbrados con esta nueva medidas y restricciones. ¿Cuántos trabajadores tenéis vosotros? Somos con nosotros 8. ¿Habrá sido duro también para ellos? Es que al principio teníamos, como le hemos cogido justo en marzo, hemos cogido poquito a poco. Y al principio sí que
como éramos pocos no se notó tanto, pero luego ya en noviembre cuando nos volvieron a cerrar sí que fue duro para todos. Y en enero más todavía, porque como se sabe lo de los ERTEs están tardando con pagarlos, tienen familias, tienen hijos y hay que buscar el modo de vivir. Y ayudarlo y apoyarlo. Y ayudarlo lo que podamos. Nosotros teníamos planes al final del verano para el fin del año con cenas de empresa, para el Navidad, las fiestas del fin del año y al final... Como no se puede organizar nada y no... Casi que fue un desastre en la hostelería, que no podíamos organizar ni cenas de Nochevieja ni de Nochebuena, que a las 10 tenía que estar todo el mundo en casa. Tendrá que ser complicado para vosotros, ¿no? Intentar mantener ese equilibrio entre vosotros, que sois empresarios hosteleros, que vuestro negocio sea rentable, pero también mirar un poco por vuestros trabajadores. La verdad que hemos mirado más por los trabajadores bueno, aquí somos una familia y la verdad que este año no miras las cifras y si sacas el mes y puedes pagar a la gente, estás contento. No sé si, en vuestra opinión, se ha estigmatizado mucho a la hostelería, como que se os ha señalado, de alguna manera se ha dado a entender que la hostelería tenía la culpa, ¿no?, del aumento de contagios. No sé si compartís esta opinión. Sí que nos han dicho que somos los culpables, la hostelería, los gimnasios, pero yo sinceramente no lo veo así. Porque en un restaurante puedes controlar el aforo, puedes controlar la gente, las mesas, las distancias, lo que no se puede hacer en otros oficios, en otros... En un restaurante, si estás completo, no coges más mesas, no coges otra reserva, no metes una persona más en la mesa. Pero en cambio... En un centro comercial, en un supermercado... O en los metros, en transporte público. También durante este año ha cambiado mucho, por ejemplo, la situación de los hospitales. Han mejorado la situación de las residencias, de los colegios, pero la hostelería parece que no avanza, no acaba de salir de esta crisis económica en la que se ha visto inmersa. ¿Cuáles creéis que son las medidas para que esto empiece a rodar un poco? Pues en la hostelería, pues, si hablamos puntualmente en la hostelería de Ávila, es que hay un porcentaje muy mayor de los visitantes que venían a Ávila y como está cerrada ahora las provincias, no puede entrar y salir. Hablamos de Madrid, que fue una referencia muy buena los años detrás, que venía a pasar los fines de semana, además los fines de semana, no solo Madrid, hablamos de Toledo, Valladolid, Segovia, el norte, pero y si está todo cerrado ahora, no puedes entrar, tienes que limitarte a un número de personas de Ávila, digamos, y sí que se nota. Que la hostelería de Ávila estaba preparada para el turismo y ahora como ha parado el turismo... Pues os deseamos que vuestro segundo año con la repera sea mejor que el primero y que tengáis mucho éxito.